Conjuring Canapan, conocida en español como El Conjuro de Canapan, es una película de Kollywood cine tamil de terror y comedia, protagonizada por Satish como Canapan. Comencemos. Año 1930. Empezamos viendo a una mujer mayor. Es una bruja haciendo un hechizo buscando algún tipo de revelación. El lazo que tiene en su mano le muestra una dirección. La bruja toma un muñeco de trapo y va al cementerio. Allí desentierra el cuerpo de un hombre y corta del cabello del cadáver, y este lo envuelve en el muñeco, sellando el hechizo. Luego vemos que la bruja llega a una mansión y de un cajón saca un atrapasueños y pone el muñeco junto con las plumas colgantes. Pero antes de terminar su cometido, la bruja cae. Luego, en el año 2023, una señora videoblogger está mostrando en un live a sus suscriptores las cosas de su casa. También vemos a su esposo muy divertido. Luego nos muestran el cuarto de su hijo llamado Canapan y vemos al muchacho durmiendo. Este no tiene empleo y asiste activamente a entrevistas de trabajo. Ese día tiene una entrevista. Su madre termina el live. El chico busca a su tío para que revise el motor del agua, pues no está llegando a la casa. El tío es un poco bebedor. El muchacho ve el pozo de agua junto a su casa y va a sacar. El pozo se ve bastante abandonado. Canapan saca el balde y junto con él está un atrapasueños, el que la bruja encantó casi un siglo atrás. Accidentalmente desprende una pequeña pluma roja y vuelve a dejarlo en el pozo, pues sintió miedo. Canapan se conecta a su entrevista de trabajo. El joven es diseñador y ama los videojuegos, pero por su tío imprudente pierde la oportunidad. Canapan se reúne con su amigo. Aquí nos enteramos que en un juego en línea, siendo compañero de juego de un niño, el pequeño compró habilidades y cosas del videojuego y fue mucho dinero, por lo que el padre del niño apodado Devil, quien es un exboxeador, lo amenaza y le exige que le pague el dinero que el hijo gastó jugando con él, y para esto le da 2 semanas. Canapan vuelve a su casa y en el cuarto ve el atrapasueños que había tirado de vuelta al pozo de agua. Le pregunta a su madre y ella le dice no saber nada. El chico va a mirar en el pozo, pero este está con candado y escucha la voz de la bruja. Se asusta y se va rápido. El joven, muy intrigado, investiga y contacta a un experto en temas paranormales, un exorcista llamado Eshumalai. Canapan le cuenta el suceso y este le pide una foto y ve el muñeco. Le advierte que es un muñeco vudú y ese atrapasueños es peligroso y tiene magia negra. Le aconseja volverlo al lugar donde lo encontró, pero el joven le dice que ya lo hizo y volvió misteriosamente. Este le pregunta qué le hizo al atrapasueños y Canapan dice que nada, pero el señor dice que recuerde bien y el chico recuerda que una pequeña pluma roja se había caído. El Shumalai le advierte que puede quedar atrapado o incluso morir, pero Canapan no lo cree y termina la llamada. El señor queda muy preocupado con el caso. Canapan, en una especie de sueño, aparece en una gran mansión, entra y empieza a recorrer el lugar, el cual es muy misterioso. El joven se empieza a asustar. En un cuarto ve estatuas cubiertas con mantas. Al acercarse a una de estas respira y gritan, por lo que asustado despierta del trance. Canapan vuelve a poner el atrapasueños en el pozo. La madre intenta grabar un video de baile con sus amigas, pero se distrae con su hijo y el esposo se pone en modo raro a bailar y ella se enfurece. Canapan va a consulta con un psiquiatra y quiere saber qué le está sucediendo. Este lo duerme y empieza a decirle edades para que recorra sus memorias. Luego le diagnostica y le ordena unos medicamentos. A la noche vuelve a su casa y ve nuevamente el atrapasueños. Intenta llamar al señor Eshumalai, pero el número está apagado, por lo que cubre el atrapasueños con una manta. Vuelve a dormir y se transporta nuevamente a la mansión. Aquí siente como alguien lo toma del brazo. Corre y sale de la mansión e intenta huir, pero siempre vuelve a la entrada, por lo que vuelve a ingresar y las luces parpadean. Corre y se encierra en un cuarto. Allí hay una extraña figura femenina y se golpea la cabeza y despierta. Él se comunica con Eshumalai y le cuenta todo. El señor le dice que hay un objeto clave en el sueño
y debe buscarlo, o si no podría perder la vida. El joven no cree, pero ve la herida que se hizo en el sueño y se da cuenta que lo que le pase en el sueño le pasará en la vida real. Canapan se reúne con Eshumalai y este le pide que encuentre el objeto clave, que no se relaciona con lo que ve ahora, y luego mirarán qué paso seguir. También le dice que esconde el atrapasueños para que nadie más quede atrapado como él. El exboxeador va a cobrarle a Canapan la deuda a su casa y este le hace arrancar una pluma del atrapasueños. El chico vuelve al psiquiatra y este también arranca una pluma del atrapasueños. Así en la noche Canapan vuelve a la mansión. Este ve un cuadro roto con una inscripción que dice Charles Nixon 1930. Luego aparecen el exboxeador y el psiquiatra. Ven al espíritu y se golpean al correr. Por esto desaparecen, excepto Canapan, quien es tocado por un espíritu, pero su madre lo golpea y este despierta. El psiquiatra llega a reclamarle a Canapan y este le confiesa todo. Luego llega el exboxeador, pero a él no le dicen nada. Van el psiquiatra y Canapan a hablar con Eshumalai. Allí conocen a una mujer llamada Dark Dates, que también estudia lo paranormal y les cuenta sobre la pintura que vio en el sueño. Canapan vuelve a casa y para su mala suerte, su madre, su padre y su tío ya le han arrancado plumas al atrapasueños. En la noche todos intentan no dormir. Dark le aconseja a Canapan decirle la verdad a su familia, así podrán estar prevenidos. Él les cuenta todo, pero el tío y el padre no le creen, aunque la madre sí. El tío duerme y se da cuenta de todo, y por esto creen y no duermen. También le confiesan todo al exboxeador y este se preocupa. Le dice que no le importa el dinero, pero que lo libere de esa maldición. Canapan y el psiquiatra van a ver al señor Eshumalai. Este está con Dark y le dice que de lo que ha leído encontró un caso similar a lo que ellos narran en 1930. Dice que ocurrió en Madrás, en el dominio británico, y fue el asesinato de Robert Langdon y Magdalena Ellis. Robert era un comandante y se iba a casar con Magdalena. Días antes de la boda del comandante tuvo que salir y un soldado llamado William aprovechó, pues deseaba a Magdalena y contrató a una bruja para seducirla. Desde esa noche Magdalena cambió. Luego llegó Robert y se enteró de todo e intentó liquidar a William, pero este logró huir. Esa noche Magdalena y Robert aparecieron sin vida en la cama y en un campo cercano también apareció sin vida William. Los soldados buscaron a la bruja y la liquidaron. El espíritu de Magdalena quedó vagando y todos abandonaron el palacio. Luego lo detonaron, pero gente siguió perdiendo la vida por la maldición de la mujer. Eshumalai le dice que debe encontrar el objeto llave, que seguramente es la parte de algún animal. Canapan llega a casa y le cuenta todo a su familia. Esa noche todos se quedan dormidos y se encuentran en la mansión. Aquí se dan cuenta de que no solo está el espíritu de Magdalena, también ven a Robert. De manera misteriosa, Canapan duerme dentro del sueño y en el sueño del sueño Robert le quita la vida. En un cuarto encuentra un pasadizo, pero en esto Dark despierta a Canapan y este ayuda a despertar a los demás, por lo que esa noche se salvan. Y Canapan y Dark van a contarle todo al señor Eshumalai. Acuerdan que deben sellar a los espíritus primero. El señor le explica a Canapan que lo deben hacer con espejos. Luego van a visitar a una tía mayor de Dark para averiguar más de la historia. Ella les enseña unas fotos y se dan cuenta que el espíritu que vio no es el del comandante Robert, sino el del soldado William. Desafortunadamente el señor Eshumalai tiene un infarto y lo operan e internan en el hospital. Canapan llega a su casa. El padre ha descubierto con los documentos de propiedad de ese terreno de sus padres que lo adquirieron tiempo atrás, precisamente el lugar donde el palacio está ubicado. El chico les dice que deben esperar 2 días sin dormir hasta que le den de alta al señor Eshumalai y los pueda ayudar. Así van a un lugar donde harán un festival de despedida a un difunto, esto para poder estar sin dormir. Allí lloran y bailan. Mientras, el exboxeador junto con el psiquiatra y sus hombres intentan estar sin dormir y se involucran en una pelea. El señor que supuestamente estaba difunto despierta, todos se asustan y se termina el festival de despedida y la familia se va. La familia empieza a delirar por falta de descanso, por lo que el psiquiatra les da una orden para comprar pastillas para detener las alucinaciones, por lo que el tío va con la orden a la farmacia, pero allí se confunde y toma otro paquete que son pastillas para dormir. Este llega y todos se las toman y se dan cuenta que eran para dormir,
pero ya es tarde. Todos quedan profundamente dormidos y vuelven a la mansión. Rápidamente los espíritus se les presentan. El exboxeador también llega, pues quedó dormido. El fantasma de William ata a la familia y el exboxeador y Canapan y el psiquiatra ponen los espejos de frente y el espíritu de William queda prisionero. Magdalena se enoja y ellos le preguntan sobre la historia real, por lo que ella les cuenta. Ella era una médico británica y estaba enamorada del soldado William, y el comandante Robert en realidad era una persona mala y abusiva. A ella la quiso tomar como esposa, por lo que la bruja blanca les ayudó a poder reunirse con William en un mundo alternativo a través de un atrapasueños, pero Robert se enteró de todo y fue por ellos al mundo de los sueños, y en su ira le quitó la vida a William y tomó el objeto clave para salir, la cual es una mano de mono, pero se debe acompañar con unas palabras, y Magdalena no quiso decirlas. Ella le enterró una espada en su dorso y luego Robert también le quitó la vida. Así los tres perecieron en el sueño y en la vida real también. Ellos despiertan y le cuentan todo al señor Echumalay. Luego piensan que llevando el atrapasueños al mundo del sueño y sacando allí las plumas podrían volver. Así llevan a cabo un ritual en la casa. Todos viajan al sueño, pero aquí se dan cuenta de que no funciona y el plan se frustra. Mientras, Dark llama a su tía y le pregunta por la bruja, y esta al final le confiesa que era su bisabuela. Por esto hacen un ritual para que la bruja a través de Dark revele todo lo que sucedió, y así lo hace. Ven todo lo que Magdalena ya les había contado, y además que la bruja hizo el vudú para eliminar a Robert del sueño, ya que atormentaba a Magdalena y a Robert. Lo puso en el atrapasueños, pero antes de enterrar el cuchillo, ella recibió un disparo y perdió la vida, por lo que el espíritu de Robert quedó atrapado en el sueño, pero no eliminado. Dark decide viajar y también arranca una pluma. Por otro lado, el señor Echumalay se queda leyendo para descubrir nuevas pistas. En la mansión, con la llegada de Dark, accidentalmente se cae el atrapasueños y el muñeco vudú se desprende, por lo que el hechizo contra Robert se deshace y este se libera y ataca, pues se quiere liberar del sueño con la pata de mono y las palabras mágicas. Lo intentan liquidar, pero no pueden. Echumalay ve en el libro una inscripción e intenta a través de los tatuajes de Dark eliminar el espíritu de Robert, pero tampoco puede, solo lo detienen un poco. Luego Dark le dice a Canapan que deben quemar el muñeco para que desaparezca Robert y le ponen alcohol, pero Robert lo toma y Canapan con una espada hace chispa y logra encender a Robert y este perece, aunque un brazo que le habían arrancado queda intacto. Al final Magdalena le dice a Canapan las palabras que debe decir y este libera primero a Magdalena y a William, luego a su familia y a los demás, y al final él, y vuelven al mundo real y han roto el hechizo y siguen con sus vidas normalmente. Canapan aprovecha todo y crea un videojuego basado en la experiencia, con ellos de protagonistas y con el atrapasueño. Este juego, al ser una idea innovadora, es bien recibido en la agencia en que lo presenta y ve que su vida le empieza a sonreír. La película es muy entretenida, interesante, un tema diferente. Es de comedia y de terror, pero no es ese terror que uno no pueda soportar, no. De hecho es más comedia que otra cosa. Es buena, se las recomiendo. A mí no me gustan las películas de horror, de terror, pero estas películas del sur de India generalmente son un poco más jocosas para divertirse en familia. El tema del atrapasueños es algo interesante. Ustedes saben que el atrapasueños es originario de América del Norte y pues fue diseñado, creado para atrapar las pesadillas o los malos pensamientos que pudieran estar rondando cuando una persona estaba durmiendo. Aparte que son muy bonitos para decorar. La película está en Netflix con subtítulos en español si la quieren ver. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.